estamos atemorizados. Atemorizados están ustedes porque ven cada vez más lejos esto. Y bueno, vamos ahora, ya terminando este capítulo nacional, a un muy ajustado repaso de 2 o 3 acontecimientos internacionales para no quedarnos sin este espacio que siempre tengo para ustedes. La revista Time nos pone el fin de la humanidad en su portada. Así lo ve. Yo no creo que sea el fin de la humanidad, pero sí del sistema. Sí de este sistema de pensamiento, de este sistema ideológico, de este sistema económico y de este sistema que en cuanto a la geopolítica tiene carácter unilateral y no multipolar, o unipolar y no multipolar. Este sistema en el que ha regido una oligarquía mundial y en el que las entidades privadas, las grandes corporaciones y los fondos privados de inversión se han terminado apoderando prácticamente de todo. El sistema está colapsando. Lamentablemente sigue el injerencismo de las grandes naciones, pero sobre todo el de los grandes centros de poder financiero y económico, más financiero que económico. La diferencia está en que lo económico es lo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo y es producto de nuestro trabajo, de lo que se produce, ve, pesa, cuenta y mide, y lo financiero es lo que es producto de la especulación, de los réditos, de los impuestos, de la usura, que es el gran mal del mundo, el que realmente tiene sojuzgado a la humanidad. Bueno, todavía sigue esto y todavía siguen los poderes tras lo que acontece. No esperamos cosas extraordinarias ni atribuimos bondades absolutas a nadie, pero sí sabemos que al mundo favorece lo que está aconteciendo y creo que lo que va a resultar. Miren que el problema que tenemos es un problema de carácter social grave. Y Europa, que desde mi punto de vista está conformado por potencias decadentes que se están suicidando y la Unión Europea se hunde en la corrupción, nos regala esto en un periódico francés. Habla de que la violencia educativa ordinaria comienza cuando el adulto piensa que sabe mejor que un niño lo que a éste le conviene. Bueno, es que ya es la estupidización absoluta, porque entonces, si un niño que no sabe lo que quiere y que tiene y vive en un proceso de formación, y esto lo digo, esta reflexión la hago por lo que sigue, por lo que voy a decir a continuación sobre algunas protestas en Europa. El niño no sabe lo que quiere. El niño es sujeto de derechos, pero está en proceso de formación, de maduración. Su cerebro y su voluntad se están conformando y además es fácilmente manipulable y puede ser convencido de cualquier cosa. Es maleable. Empieza la vida, así fuimos todos. Y por eso necesitamos de nuestros padres y de los adultos, de los maestros, para conformarnos. Pero ahora resulta que el niño se va a educar solo, porque el niño sabe al año, a los 2 años y a los 5, más que sus padres, lo que le conviene. Vaya locura. Esa es la decadencia de un sistema como el europeo occidental, que tenía la filosofía en lo más alto de su escala de conocimientos y que funcionaba con una gran cultura. Es un colapso civilizacional. Así se traduce, en eso se traduce. El Daily Mail británico dice: no, otra vez, porque ya pasó. La organización Just Stop Oil, solamente detengan el uso de petróleo, de gasolinas, de combustibles contaminantes. Es una organización de estas ecologistas o pseudoecologistas. Dice que lleva a cabo, conduce, desarrolla, hace explotar en las calles de Londres una protesta que se traduce en un caos. Es una movilización que que coloca individuos en los cruces peatonales para detener a todos los vehículos en las avenidas de Londres, provocando un caos infinito. Estos señores son los que antes estuvieron en los museos europeos arrojando el contenido de latas de sopa contra obras de arte y haciendo ridiculeces infantiles como pegarse a las paredes y otras cosas con resistol. Es una protesta calificada por quien sabe como una protesta infantiloide y narcisista, y ahora lo veremos. Es producto de esta sociedad decadente, de estos muchachitos que no protestan contra nada,
Pero además, Just Stop Oil es una organización que está manipulada, es falsa disidencia controlada y financiada por quien creen, precisamente por compañías o por fortunas ligadas a los grandes poderes financieros. Entre ellos, una señora que es heredera de una gran fortuna en los Estados Unidos. Aquí bloquean por cuarto día y producen un caos en la capital. Estos muchachitos y algunas personas mayores, también poco maduras, y esta revista The Spectator nos habla en un artículo muy interesante sobre el narcisismo de Just Stop Oil, o sea, de la organización esta. Este narcisismo, y explico, porque hay un libro muy interesante de un hombre de izquierda norteamericano, filósofo, Christopher Lasch, que se llama precisamente Narcisismo, la sociedad narcisista, en el que ya desde los años 70 dice que los habitantes, los ciudadanos ordinarios, sobre todo el primer mundo, son gente autorreferencial, profundamente egoísta, individualista, lo que ha fabricado el mercado. El origen está en el neoliberalismo, porque nos volvieron infantes, nos volvieron niños que lo deseamos todo y lo deseamos ya, y cuando no nos lo conceden, lo exigimos. Es estúpido, pero el neoliberalismo destruye este sistema egoísta, destruye la vinculación de comunidad, destruye la generosidad y la solidaridad entre todos nosotros y hace que todos seamos nosotros. El mundo de los selfies o de las selfies, el mundo de las fotografías, de las niñas posando, de los muchachos que viven para sí y de los lloricones que en lugar de luchar por las grandes causas, por la patria, por los demás, se dedican a verse el ombligo y a consumir mucho sirviendo al mercado. Esos son profundamente conservadores. Pues The Telegraph, también otra publicación norteamericana, nos habla de que Just Stop Oil solamente es una organización con individuos, es decir, echados a perder, consentidos, narcisistas. Son individuos que nada más se muestran ante los otros, quieren cámaras, quieren luces, quieren reflectores, es lo que quieren. No saben protestar en serio, no saben conducirse en una revolución para defender una causa. Lo que hacen es algo más que les permita sacarse una selfie. Pero miren lo que acontece en Europa, que no solamente tiene este tipo de ciudadanos con los que no va a conseguir ya sortear la gran crisis en la que han sumido Europa los oligarcas, los plutócratas, la propia Unión Europea, que es un grupo de burócratas no electos que están dominando a la propia Europa y hacen cosas como esta, también el Parlamento Europeo. Europa vota la ley que arruinará al mundo rural entre amenazas y presiones del ecologismo de salón. ¿A qué sirven los ecologistas? Sirven a los grandes acaparadores de tierra, como por ejemplo a Cargill o a Bill Gates o a Monsanto Bayer, que ya tienen gran cantidad de las tierras cultivables en Ucrania y por eso también se da la guerra. Y que quieren que se cultive menos y quieren concentrar las tierras y volver monopolistas y latifundistas a las grandes corporaciones y a los pequeños granjeros y campesinos, privarlos de la tierra. Para empezar, el pretexto es el ecologismo, es la destrucción del medio ambiente, estás destruyendo, no siembres. Ese es el ecologismo de salón. Estos señores no han pisado el campo ni conocen a los campesinos. Acontece más o menos con nuestros políticos que no saben qué necesidades tienen nuestros campesinos y sin embargo creen que pueden decidir por ellos. Los agricultores denuncian que la ley de restauración que defiende Sánchez, el individuo ignorante e incompetente que desgobierna España, les quitará un 40% de las tierras. ¿Quién les va a hacer caso a los agricultores? Nadie, porque los grandes capitales gobiernan Europa. La Unión Europea enloquece, dice esta publicación. El Consejo Europeo reconoce que la agricultura reduce el CO2 contaminante, mientras Bruselas la sentencia a muerte. Esta nueva ley de restauración que se aprobó a finales del mes pasado de la naturaleza llevará a la pérdida de numerosas tierras de cultivo y de caladeros, esto de pesca, con el falso pretexto, el falso argumento y sí pretexto de que se está dañando al medio ambiente. Pobre medio ambiente, pero siempre resulta que todas aquellas falsas causas secuestradas
por idiotas útiles, por disidencia controlada, sirven de pretexto para enriquecer más a los potentados. ¿Quieren un ejemplo? Nunca las petroleras habían vendido y ganado tanto como en los últimos 2 años. Y sin embargo esto se da en medio de una supuesta crisis de las energías limpias o que trata con el asunto del cambio climático de introducir las llamadas energías limpias. Mucha hipocresía. Y lo mismo acontece con el asunto de las naciones pobres y hasta la misma publicación de Economist, que es un pregonero del sistema, se consigna esta noticia, como el apagado ambientalismo arriesga a los pobres del mundo. ¿Por qué? Y explico esta noticia, les está produciendo un gran daño a los pobres del mundo, porque existen las naciones poderosas, contaminaron durante 2 siglos a placer. Eso les hizo industrializarse, crecer y desarrollarse. Ahora que tienen que usar energías fósiles las naciones menos desarrolladas, se los impiden con el pretexto del ecologismo y del cambio climático para que no se desarrollen. Zero Hedge nos habla de lo que está aconteciendo en Europa y de cómo el presidente de Hungría, unos son calificados de extrema derecha y otros de extrema izquierda, los enemigos del sistema, dice que está al borde de la bancarrota la Unión Europea, lo dice el presidente de Hungría, una situación, un asunto alarmante. Europa es víctima también de la guerra en Ucrania, de la guerra provocada por los grandes poderes con el propósito de acabar con los ucranianos, de debilitar a Rusia y de destruir la potencia industrial europea. Todo a uno, todos pierden, menos los plutócratas. The Telegraph nos habla también de que el Banco Central Europeo está en riesgo grave de una quiebra después de que se dedicó, cómo no, a imprimir dinero a más y mejor. Pero los alemanes no sabían que ese privilegio solamente lo tiene la Reserva Federal, Banco Central de los Estados Unidos, que no es de los Estados Unidos, sino de 7 bancos privados, porque ellos lo constituyeron en el año de 1913 en la isla de Jekyll. Allí se imprimen los dólares norteamericanos. Los alemanes dijeron, vamos a darle también a la impresión, creo que no les va a salir. Y finalmente tampoco a los Estados Unidos. The Washington Post nos habla de algo que ya sabíamos. El director de la CIA, metido hasta el cuello en el asunto de Ucrania, hace un viaje secreto a Ucrania y se dedica a escuchar un plan y a platicar y a consensar un plan para el fin de la guerra, del juego de la guerra o la parte final de la guerra. Pero bueno, mientras tanto, las grandes potencias y los grandes poderes que están detrás de esta guerra se dedican a desacreditar a Vladimir Putin, que hoy es el malote de la historia, no lo quiere nadie, es un hombre malísimo, es un individuo nefasto, perverso y al que todos califican de un criminal, un dictador, un terrorista, un invasor de naciones, un genocida y cuanta cosa estén dispuestos a tolerar, a querer, a creerse todos. Por eso The Economist tiene en portada a un Putin resquebrajándose, un Putin verdaderamente dañado. La humillación, dice la portada de esta revista, The Economist, la humillación de Vladimir Putin. Bueno, pues The Washington Post también nos dice que Ucrania dice que Putin está planeando un desastre nuclear y esta gente vive en las cercanías. El susto, gobernar a través del miedo. Sistemas de control social, sistemas de ingeniería o de reingeniería social. Y lo mismo, estas noticias del Parlamento Europeo directamente, el Parlamento Europeo declara que Rusia es un Estado patrocinador del terrorismo. Claro, cuando ellos aplaudieron e invadieron y destruyeron Libia, cuando participaron en la financiación de todos los terroristas que invadieron Siria, en la creación de Al-Qaeda, de ISIS, de Al-Nusra, nadie dijo nada. Cuando favorecieron la destrucción de Afganistán y de Irak,
Y cuando se dedicaron a aplaudir, por ejemplo, la destrucción de Yugoslavia y el bombardeo de Belgrado, nadie dijo nada. Entonces, ellos no eran patrocinadores del terrorismo. Rusia sí lo es. Y bueno, seguimos en la desacreditación de Putin, El País, que es un diario también del sistema, preocupado por estas cosas. Putin desata una persecución de la comunidad LGTBI rusa que trunca a toda una generación. Vaya, que se oye feo eso. Y RT, miren ustedes, uno de los asuntos en los que Putin se ha opuesto, o Rusia se ha opuesto al nuevo orden mundial. Y recuerden ustedes que Andrés Manuel López Obrador ha resistido la invasión de los transgénicos en México, ha prohibido el maíz modificado genéticamente y además ya ha propuesto la elevación muy grande de los aranceles para gravar todos los productos que vengan del extranjero, todo el maíz que venga del extranjero, presumiendo esta ley que se trata de maíz genéticamente modificado. Es decir, protección a la salud de los mexicanos. Esto no lo saben muchos ni lo dicen, pero también protege la salud de Krill, también protege la salud de Xóchitl Gálvez, de Anaya, de Calderón, de todos. Bueno, pues RT nos hace ver que Vladimir Putin prohibió los organismos genéticamente modificados y le prohibió a los productores introducirlos en Rusia y sembrar con semillas de este tipo y con productos alimenticios alterados. Y los castiga según una ley, equiparándolos a terroristas. Así sucede. ¿Cómo le va a gustar esto a Cargill, a Monsanto, a Bayer, a Bill Gates, a todos los potentados del mundo? Claro que no. Por eso, Rusia es un estado que patrocina el terrorismo. Claro, el terrorismo de las grandes corporaciones y de los entes financieros que tienen sojuzgada a la humanidad a través del miedo, a través de los alimentos, de los medicamentos y de todo. El ministro de Exteriores húngaro exige a Bruselas que ponga fin a las políticas que favorecen la inmigración ilegal. El lío de Francia, el problema de Francia, que se consigna también en este diario como en muchos otros. La muerte de Nael o Nahel, un hijo de inmigrante argelino y una mujer, una madre marroquí. Hordas salvajes, así califican los sindicatos de la policía, porque las policías tienen sindicatos en Europa, a los que están llevando a cabo actos de destrucción. Parece ser que ya terminó, fueron varios días de una destrucción salvaje, irracional, absurda, sin sentido, un furor expresado en las cosas, en los bienes de todos, pero yo adivino detrás una mano invisible, la mano que mece la cuna. Los movimientos populares y sociales pueden ser organizados, ingenierizados, pueden ser previstos y las masas manipuladas y arrojadas. Es lo más fácil que puede existir. Creo que en Francia existe algo así, como en el Black Lives Matter, como en otros movimientos que surgen de pronto y se apagan. El elemento de comprobación, ahora lo veremos, es que siempre están favorecidos por el sistema y sus corporaciones. Esto lo digo así porque a este movimiento irracional y salvaje, que lo es, sin ideas, precedió otro, el de los chalecos amarillos, un movimiento organizado, pacífico, consistente, con ideas, con propósitos, con metas, con ideario, como debe ser un verdadero movimiento de resistencia civil. El movimiento de los chalecos amarillos protestaba contra la exclusión, el aniquilamiento de las clases populares, contra la pérdida del poder adquisitivo del salario y la reciente protesta contra el incremento de la edad de jubilación. Es decir, contra todo aquello que ataca a la clase trabajadora, a los más desfavorecidos y destruye sus legítimos intereses y sus derechos. Esto no sabemos contra qué es. Pero además, el caldo de cultivo fue cocinado por los mismos. Primero, tienes sojuzgada a África y la tienes en el hambre. Y la explotas, y la saqueas, y la esclavizas, y sigues con tus empresas
utilizándola, y un asunto poco conocido. Francia imprime los billetes de 14 naciones europeas. Se arroga el derecho de señoraje, que así se llama, de impresión de papel moneda de las naciones africanas de 14, y les cobra por eso un derecho imperialista, absurdo, criminal e injusto. Pues después de explotar a estos y después de alentar junto con Estados Unidos y la OTAN las guerras en Medio Oriente, producir pobreza y angustia y huida de sus propias naciones donde ya no pueden vivir muchas gentes, alientan la inmigración en lugar de solucionar los problemas que ellos mismos causaron, para causar también problemas a los pobres de los países europeos, a las clases trabajadoras. Porque gobernar en el caos y en medio de la confrontación es la estrategia más perversa del sistema. El gobierno holandés colapsa en medio de la disputa o la discusión sobre la política de inmigración. Se acaba, porque vengan todos, venga el que sea, claro, porque lo pensaban bien. Se salen con la suya en un lado y en el otro y dominan a todos. Los motines en Francia, en caso de crisis, Emmanuel Macron no excluye la posibilidad de realmente censurar, acabar con las redes sociales. Y esta asociación y esta publicación, la Asociación de Ciudadanos Maduros Norteamericanos, analiza el asunto del Black Lives Matter, otro asunto artificialmente creado, ingenierizado por el sistema, artificialmente. Hubo en Estados Unidos un día que los ciudadanos de raza negra salieron a las calles a protestar y salieron a exigir igualdad racial o igualdad como ciudadanos en plenitud. Y Martin Luther King, un verdadero líder, un hombre verdaderamente libre, independiente e idealista, que por ello fue asesinado por la CIA, llevó el movimiento de forma pacífica y nunca permitió la revancha ni la venganza. Y no exigió para nadie privilegios, ni prebendas, ni utilizó el victimismo, sino dijo que los ciudadanos norteamericanos de raza negra debían tener igualdad jurídica plena con el resto de los ciudadanos y vivir en armonía y en colaboración y solidaridad con todos. Esos eran líderes, no estos payasos, idiotas útiles del sistema. Pues el Black Lives Matter, que fue totalmente lo contrario y que fue una orgía de destrucción estúpida y sin fin, fue promovido por George Soros y por muchos otros, por el Foro Económico Mundial y financiado por una gran cantidad de corporaciones. ¿Quieres saber si tu movimiento es auténtico y la causa que defiendes verdadera y justa? Asegúrate de que las grandes corporaciones no lo fomenten, no hablen del asunto y no lo financien. ¿Verdad que muchos se caen? La América corporativa le da 83.1 billones a Black Lives Matter. Pobrecitos. Las verdaderas causas y los verdaderos líderes se mueren hasta de hambre y son asesinados. A los falsos los llenan de dinero. La Open Society Foundation, y no digan que no lo tomo esto de la propia página de la Open Society, la asociación creada para desestabilizar al mundo y hacer barbaridad y media por George Soros, la Open Society Foundation anuncia 220 millones de dólares para la construcción o el empoderamiento de las comunidades negras en el mundo o en los Estados Unidos, no lo sé. Es decir, para fomentar el desorden e incendiar. Estos individuos no quieren a nadie, se quieren a sí mismos, pero gobiernan en el caos que ellos mismos producen. Zero Hedge. Y aquí, como los policías franceses ahora secretamente activan las cámaras de teléfono, miren la tecnología cómo está, de los teléfonos celulares, los micrófonos y los GPS para espiar a los ciudadanos. Entonces, primero produces una protesta, la alientas, la sacas y la haces estallar porque no sirve para nada. Una vez que has conseguido el objetivo, la apagas. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que haya menos democracia e introducir sistemas de vigilancia sobre los ciudadanos, reprimir y construir
una dictadura. Es lo que está aconteciendo en el mundo. Todo ha servido para destruir nuestra libertad. El parisino, una situación de crisis irracional. La factura de los motines, de las revueltas, será grande para los comerciantes y las aseguradoras. Millones, miles de comercios, bancos, restaurantes, etcétera, han sido atacados. ¿Qué se ha conseguido con todo ello? Nada, porque no se trataba de conseguir ninguna justicia para nadie, ninguna igualdad y además una integración imposible, que ya está visto, entre aquellos ciudadanos franceses que no se sienten como tales y que vienen de otras naciones y los ciudadanos franceses de las clases populares que no pueden convivir con quienes no se adaptan a la cultura francesa. Un conflicto gravísimo. Está sembrada la guerra civil allí y alguien lo ha hecho a propósito. La Cruz, de diario francés, los motines en Francia, y Macron prevé sancionar financieramente a las familias. ¿Por qué? Porque el chamaco de 14 años se le fue a la revuelta, o de 15 o de 16. Cosa muy interesante, porque cuando hay caos, hay desorden en las calles, pues el jovencito, que como dicen los franceses, sabe más que sus papás, se sale de la obediencia paterna y de la casa y se va a destruir comercios, a robar, a saquear y todo esto, porque en la casa no hay contención, no hay educación, porque el que manda es el niño, que sabe muy bien, más que los adultos desde los 3 años, que le conviene, como dice el periódico francés. Por eso están en decadencia, porque ya subvirtieron todo, la razón ya no manda. Pero ahora Macron, que está detrás de este desastre, de esta destrucción social, familiar y de todo, pide que las familias resurjan para darle 2 o 3 manazos y nalgadas a sus muchachos y sobre todo entrarle con las multas por los destrozos que causaron. Pues normal que el adolescente esté impulsado por la sinrazón y se salga a cometer tropelías. Algunos de nosotros cometimos tropelías menores. Algún vidrio rompimos, algunos huevos lanzamos o lo que sea. Estos muchachos se pasaron de la raya y no tenían padres que los contuvieran, pero ahora Macron los llama al orden. Ya es tarde. Y lo mismo, se debería sancionar o debemos sancionar y responsabilizar a los padres, dice el presidente del Consejo Departamental de uno de los departamentos franceses sobre los motines en Francia. Quieren ya que sean los padres los que intervengan. Pero primero el Estado quería acabar con las familias. Muy bien, de aquí a 8 días les diré qué piensa Andrés Manuel López Obrador de esto. La izquierda no debe dejar en manos de la derecha a las familias. Es decir, estos asuntos tan importantes, no olvidarnos de los trabajadores, no olvidarnos de las verdaderas causas, para ir a trabajar en las causas falsas, esas que defiende el sistema. Esas de los idiotas útiles, esas que financia el sistema, que aplaude el sistema, esas que impulsan las grandes corporaciones, sospechosamente, misteriosamente, casualmente. Aquí nos vamos con la foto de aquellos que verdaderamente protestan, de la verdadera revolución, la que es pacífica, consistente, la que tiene ideas, la que defiende la dignidad del pueblo, la que defiende a la nación, la que es patriótica, la que no está dispuesta a dejar que se le robe ni su patria, ni sus tradiciones, ni sus convicciones, sus fronteras y sus bienes. Aquella que cree en la clase trabajadora, aquella que cree en los principios y en las virtudes, esa que quiere que la política sea el servicio al prójimo, esa que sabe que sin solidaridad no hay nada. Esa que está en contra del sistema neoliberal, egoísta y criminal, el que destruye almas y vidas, comunidades y patrias. Seguimos con nuestro presidente y con la gran lucha, la lucha por transformar a nuestro pueblo, por transformar a nuestra patria, la revolución de las conciencias. Gracias, infinitas gracias por su presencia, por su respaldo, por sus comentarios. Seguiremos trabajando porque estamos comprometidos. Porque estamos comprometidos con ustedes, con esta transformación y con nuestra patria. Nos veremos de aquí a 8 días a las 5 de la tarde.